Bueno, me gustaría también informar que en esta segunda parte de estas jornadas va a haber varias ponencias en euskera, entonces quien necesite el servicio de traducción tiene fuera los auriculares, ¿vale? Así que si queréis podéis recogerlos ahora. Y bueno, antes de pasar a presentar esta segunda mesa, también me gustaría añadir, al hilo de lo que se ha venido... Ah, bueno, espera. Bueno, pues... Bueno, pues me gustaría añadir, al hilo de lo que se ha venido comentando en esta primera mesa, pues que este riesgo es un riesgo que afecta sobre todo a las mujeres y por eso la importancia de hacer hincapié en integrar la perspectiva de género en toda la gestión preventiva, ¿no? A todos los niveles y en todas sus fases. Y bueno, informaros de que Osalan, desde el Grupo de Género, tiene varios materiales creados y colgados en la página web para hacer esta incorporación de la perspectiva de género, así como para prevenir el acoso sexual o por razón de sexo. Y dicho esto, pues bueno, paso a presentar esta segunda mesa. El primer ponente es Manuel Velázquez, que es inspector de Trabajo y Seguridad Social. Ha sido el jefe de la Inspección de Vizcaya durante 15 años y en la actualidad es el jefe de la Unidad de Trabajo Transnacional del Organismo Estatal de Inspección. Está especializado en riesgos psicosociales desde hace más de 20 años, ha redactado los criterios técnicos de la Inspección de Trabajo sobre acoso y violencia, riesgo de atraco y riesgos psicosociales y ha escrito numerosos artículos y monografías sobre esta materia. También ha redactado los módulos de formación para inspectores de trabajo sobre riesgos psicosociales de la OIT y es miembro, desde su fundación hace 20 años, del Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación. Cuando quieras. Bien, pues me tengo que poner ahí. Bueno, tenéis una... Vamos, para pasar las diapositivas. Ah, vale, vamos. Bueno, pues entonces... Me pongo aquí. A ver. Ah, bueno, espera. Esto no es. ¿Este no es? Vale, pues... ¿Manolo no es? No, esa no. ¿Cómo? Eso no es. Vete a... Anda la pera, no está metida. Manolo, ¿la has traído? ¿Has traído alguna? ¿Has traído la presentación tuya? No. Vete a esto, por favor. ¿No lo tenéis? Oye, si quieres... Es que es lo que tengo. No, pero ¿no está en la tercera mesa? ¿La tercera mesa? En tercera mesa. Pues no lo he traído. Presentaciones. Calma, presentaciones. Me cago en la mar. ¿No está? No, porque debería estar en la segunda. Hombre, yo si quieres te lo reenvío. Edu. Tiene... Ay, no tengo pendrive. Tengo en el móvil, el mail. Oye, si quieres que hable a Sandra y que luego... Pues igual empiezas tú, Sandra. Empieza tú, es que parece que no está. Vale, pues empiezo yo. ¿Lo tienes? Ah, lo tienes tú. Creo que sí. Mira, ¿la tienes tú también? Sí. Igual empieza Sandra y mientras lo mueve. ¿Y a quién se lo envío? Te lo envía... Bueno, tú lo tienes. Esto se llama el directo y se llama trabajar en equipo, señores. Mientras unos buscan, otros hablamos. Y para hablar estoy yo, no hay ningún problema.
Mientras colocamos la presentación de Manolo, que hemos tenido una incidencia, vamos a hacerlo al revés para ahorrar tiempo, ¿vale? Empezamos con Sandra Payo. Sandra Payo es una técnico de prevención del Centro Territorial de Vizcaya, en Osalan, y nada, adelante. Es una de las personas que compone el grupo de riesgos psicosociales en nuestra casa, a la que agradezco que se adelante. Bueno. Eskerrik asko etortzeagatik, muchas gracias por venir y muchas gracias a los anteriores ponentes, a las anteriores personas ponentes, por la calidad y la claridad de sus intervenciones, que desde luego creo que, bueno, a mí desde luego, y me parece que al resto de las personas que estamos aquí, nos están ayudando mucho a clarificar el fenómeno del ciberacoso. Beraz, eskerrik asko. Vale. Vale. Bueno, en principio yo había planeado hablar en un primer lugar de las actuaciones que hemos llevado a cabo durante este año desde Osalan relacionadas con la violencia laboral. Después quería daros un pequeño apunte sobre el mapa, sobre la revisión del mapa de riesgos psicosociales que estamos llevando a cabo. 3 pinceladas del convenio 190 de la OIT, que ha sido ratificado hace unos meses por España. Un pequeño acercamiento a cómo entendemos desde el grupo de psicosociología que podría ser el abordaje del ciberacoso laboral como riesgo laboral y unas reflexiones finales. Bueno, este año hemos recibido en Osalan un total de 20 solicitudes para realizar informes técnicos relacionados con la violencia laboral. 14 de ellos han sido solicitados por mujeres, bueno, eran mujeres las personas interesadas, y 6 hombres. Hemos atendido 8 consultas sobre este asunto de mujeres y 5 de hombres. En cuanto a las consultas recibidas por Tramitagune, es decir, por medios electrónicos, tenemos un total de 16 consultas relacionadas con la violencia y con cómo gestionar la violencia en las empresas. Y vale, luego en el mapa, la propia revisión del mapa de riesgos psicosociales, también hemos realizado alguna pregunta sobre violencia laboral y ciberacoso. Y en cuanto a lo que es el ciberacoso como tal, bueno, pues os quiero comentar. No hemos recibido ninguna solicitud de informe técnico ni ninguna consulta presencial o por Tramitagune en la que las personas que lo hemos atendido del grupo de psicosociales hayamos identificado que hubiera algún tipo de factor relacionado con el ciberacoso. Lo único que sí que hemos recibido es una consulta telefónica de un hombre que nos indicaba que, bueno, pues que a raíz de tener una mala relación con un compañero de trabajo, este compañero estábamos antes hablando, ¿no?, del tema de los WhatsApps, de los grupos de WhatsApp. Bueno, pues este compañero estaba en un grupo de WhatsApp del ámbito laboral, o sea, creado por el trabajo, en el que, bueno, pues serían sus móviles personales, pero está claro que era un grupo de trabajo, y la persona que llamaba no pertenecía a ese grupo. Pues haciendo uso de este medio, solía lanzar improperios y información que el trabajador que llamó entendía que eran en muchos casos incluso pues falsedades sobre su persona, y creaba un ambiente negativo hacia él. Ese trabajador nos comenta que él es consciente de ello porque una persona de ese grupo detecta que este tipo de violencia de baja, porque no eran unos ataques muy directos, pero bueno, era una violencia como de baja intensidad muy constante, pues no era algo, desde luego, ni mucho menos apropiado, sino todo lo contrario, y se lo comenta a él. Y él nos llamaba pues diciéndonos, bueno, pues que la empresa sí que le estaba empezando a hacer algo, pero que, bueno, pues él tampoco sabía muy bien lo que tenía que hacer para informarse qué es lo que tenía que hacer. Bueno, fue una consulta telefónica y luego no siguió adelante, no quiso venir a continuar con ello. Pero sí quería comentaros que esto era lo único que habíamos recibido porque me parece interesante.
Y otra cosa importante de lo que estamos viendo aquí es un poco lo que estaban hablando las compañeras y compañeros que han hablado previamente, ¿no? Y es esa brecha de género que existe claramente, en la que estamos viendo que la mayoría de las personas que están solicitando apoyo, información y que están consultando sobre este tema son las mujeres. Con lo cual, está claro que como técnicos de prevención y los empresarios y las personas representantes de las personas trabajadoras es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La perspectiva de género es algo a introducir y a tener en cuenta porque es prioritario en toda la gestión preventiva que estemos haciendo en la empresa. Y esto lo están diciendo los propios datos que tenemos. Bueno, como os decía, este año 2023 hemos comenzado a realizar la campaña de la revisión, mejor dicho, del mapa de riesgos psicosociales, que se va a prolongar durante los primeros meses del próximo año. No es el objetivo de esta exposición dar los datos, porque no los tenemos completos, pero bueno, sí que hemos querido, respecto a los datos sobre todo relacionados con violencia y con ciberacoso, pues daros un pequeño avance que creo que nos puede servir como para poder encuadrar un poco en qué situación nos encontramos. En este sentido, pues nosotros y nosotras, mejor dicho, porque somos la mayoría mujeres en el grupo de psicosociales, es que a veces todavía me cuesta, porque tengo heredado y muy introducido la anterior forma de hablar, ¿no? Y hago un esfuerzo porque realmente creo que tenemos que hacer este esfuerzo. Entonces, nosotras, desde el grupo de psicosociales, hemos visitado a 27 servicios de prevención propios o mancomunados y 13 servicios de prevención ajenos, que están dando cobertura actualmente a 13.684 empresas y a 164.348 personas trabajadoras. De estas personas trabajadoras, en el propio cuestionario que aportamos a los servicios de prevención para su cumplimentación, les solicitamos que nos indiquen si son hombres o mujeres. Más allá de que la mayoría sean hombres, lo que llama la atención es que hay 99.500 personas que no han sido identificadas por algún servicio de prevención como hombres o mujeres, con lo cual, pues bueno, aquí vemos también esa necesidad, por distintos aspectos, que ahí no voy a entrar, pero sí que vemos la necesidad todavía de tener que introducir esta perspectiva de género desde algo tan inicial desde el principio. Vale. Pues para realizar este mapa nosotros lo que hemos seguido es la misma mecánica que en otros mapas, para luego cuando hagamos la comparativa posteriormente que podamos realizarla. Con lo cual ya os he dicho, no os voy a decir todo, pero bueno, sí que hemos consultado sobre determinado a los servicios de prevención que nos aporten la información que tienen en cuántos casos sobre violencia han actuado en los últimos 5 años. Y los datos que nos aportan los servicios de prevención son estos: 38 casos de estrés, 57 de violencia física interna, 62 de violencia física externa, 74 de acoso laboral o conflicto, 17 de acoso por razón de sexo y 7 de acoso discriminatorio. ¿Vale? No los he puesto por sexo porque no todos estaban identificados, entonces no he podido hacer esta diferenciación correctamente. Lo que sí que hemos introducido es algo nuevo, como os adelantaba antes, en este documento que entregamos a los servicios que cumplimentan los servicios de prevención. Que sería una pregunta directamente para conocer cuántos casos de ciberacoso han atendido. En esto nos han reportado 4 casos en Euskadi, y un servicio de prevención nos ha indicado que había atendido otros 2 casos fuera de Euskadi. Bueno, nos parece... Bueno, a ver, la consulta era, os la voy a leer, pero es teniendo en cuenta la siguiente definición de ciberacoso, para que veáis que es algo muy directo, que es identificable, creo: amenazas, hostigamiento, humillación, otro tipo de molestias realizadas por un adulto contra otro adulto por medio de tecnologías telemáticas de la comunicación, es decir, internet, teléfono móvil, correo electrónico, mensajería instantánea, videoconsolas online. Bueno, ¿conoce algún centro de trabajo? ¿En algún centro de trabajo se ha intervenido en relación con este tipo de acoso? Bueno, nos parece que 4 comunicaciones son pocas. O sea, en 5 años que solamente se hayan tenido en 4 son pocas. Entonces hemos hecho como grupo una reflexión.
en la que, claro, nosotras no podemos saber por qué nos aportan un dato tan bajo, ¿no? Pero sí pensamos que puede ser por varias causas. Primero, por el propio desconocimiento del fenómeno del ciberacoso, no solamente ya por las personas empresarias, pero por las mismas personas trabajadoras, o porque no se identifique como algo diferente del acoso laboral, o porque directamente ni siquiera se identifique como acoso, o porque aunque se identifique, cuando se ponga en conocimiento de la empresa, se entienda que eso pertenece al ámbito extralaboral y ni siquiera se llegue a atender. Creemos que podrían ir por allí los tiros, pero bueno, os digo que lógicamente nosotros no lo sabemos actualmente. Eso es algo que pensamos. Porque, por ejemplo, aquí nos preguntábamos, ¿realmente estamos identificando estas microviolencias que se pueden hacer en grupos de WhatsApp como ciberacoso laboral? Y con estas microviolencias me refiero a estos comentarios despectivos, estos comentarios de origen sexual, mira cómo, o que siempre se esté contra a una persona dirigiéndose de una manera... ¿Esto se está identificando? Esto sale del grupo, de ese grupo en el que no está la persona, porque os decía, este trabajador lo supo porque una persona de allí lo identificó y dijo, oiga, esto no puede ser. Y puede haber casos en los que realmente esto ni siquiera esté identificado dentro del grupo como una forma de violencia, estas microviolencias. Ahí lo dejo. Bueno, dos apuntes sobre el convenio 190 de la OIT, en el que, bueno, pues vemos que, no quiero entrar en repetir, pero bueno, define en el artículo 1 lo que es violencia y acoso, incluye dentro de esta definición la violencia y el acoso por razón de género, define también qué es la violencia y el acoso por razón de género, incluyendo el acoso sexual. Y dentro del ámbito de aplicación, ¿vale?, ya nos está diciendo que están incluidas las realizadas por medios de las tecnologías de la información y de la comunicación, con lo cual entendemos que el ciberacoso y el ciberacoso sexual y por razón de sexo está incluido. Además, en el artículo 9 dice que todo miembro deberá adoptar una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Vale. Y aquí habla específicamente de una política de tolerancia cero de violencia, de tener en cuenta los riesgos psicosociales, de evaluar los riesgos de violencia y acoso y adoptar medidas, y de proporcionar información, formación sobre peligros, riesgos de violencia y acoso, medidas de prevención. Y todo esto, como hemos visto que ya está incluyendo las TIC, pues debe ser también trasladado al ciberacoso laboral y al ciberacoso sexual y por razón de sexo, porque queda incluido como un tipo de violencia laboral, ¿vale? O sea, ya no vale decir que esto pertenece al ámbito personal, no. Y luego, además, en el propio convenio, en la parte inicial, ya nos indica, ¿no?, reconociendo que también hay que hacer un enfoque inclusivo e integrado, que tenga en cuenta las consideraciones de género y el abordaje de las conductas, de las causas subyacentes y factores de riesgo, porque está claro, ya lo han dicho mis compañeras previamente, compañeros, y Sara lo ha dicho antes, que el ciberacoso, por ejemplo, es mucho más, en lugar de trabajo, es mucho más habitual entre las trabajadoras jóvenes. Entonces, bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos mirar para otro lado. Bueno, y con esto, perdonad, vale. Claro, ahora la cuestión que se nos plantea es cómo abordamos todo esto que tenemos, porque está claro que aquí lo que tenemos es un riesgo laboral, que sí que es acoso laboral, pero que lógicamente tiene unas características diferenciadoras que requieren de un tratamiento específico, porque no es exactamente igual que un acoso laboral, y se nos está dando en las empresas, porque es una realidad en el ámbito laboral, pero previamente, como también ha dicho, creo que... Pues no sé ahora mismo quién ha sido, pero bueno, pero sé que se ha dicho, es que está en la sociedad.
El acoso está en la sociedad, el ciberacoso está en la sociedad, el acoso sexual está en la sociedad y el ciberacoso sexual está en la sociedad y está en el ámbito laboral. Entonces, como realidad en el ámbito laboral tenemos una obligación y en las empresas hay una obligación de abordarlo. Como os decía, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues identificar que el ciberacoso laboral y el ciberacoso sexual y por razón de sexo son realidades que existen en las empresas en las que estamos trabajando, o si no están existiendo ahora son susceptibles de que aparezcan en cualquier momento y por lo tanto hay que abordarlo. La empresa tendrá que hacer una reflexión sobre, por ejemplo, ¿qué nivel de permisibilidad a estas microconductas, estas micromanifestaciones de violencia hay dentro de la empresa? ¿Qué grado de sexismo hay en la empresa? O sea, esto hay que hacerlo. Lo que sí que creo que queda bastante claro, ¿no?, es que esto es un fenómeno nuevo, o no nuevo, que se está dando, pero que es un fenómeno dentro de la violencia laboral. El riesgo de violencia laboral lo tenemos pues desde siempre. Lo que cambia aquí, ¿qué es? La irrupción de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Con lo cual, ¿qué es lo que pensamos nosotras en el grupo de psicosociología de Osalan? Pues que, igual que en el resto de violencia laboral, lo que tenemos que hacer es integrar el abordaje del ciberacoso en la gestión preventiva de la empresa. Pero hay que integrarlo, o sea, tiene que ser un abordaje integral y tiene que ser un abordaje integrado. O sea, no vale dejarlo fuera. Para esto, pues lo que dice el convenio 190 y lo que estamos diciendo desde siempre, desde la prevención de riesgos laborales. ¿Tiene usted una política de tolerancia cero de violencia? Es una política clara, es una política en la que usted directamente está diciendo qué es lo que no está permitido y las consecuencias que va a tener. Cuando hacemos las evaluaciones de riesgos psicosociales, que esto es un tema que merece casi mención aparte y una charla de varias horas, es claro, hay que considerar la exposición a las TIC como factor de riesgo, porque es que esa exposición es un factor de riesgo nuevo. Con las metodologías cuantitativas actualmente, pues es verdad que sí que podemos ver o tenemos ítems relacionados con la violencia laboral, pues en listas los 18, 16, en el FESICO, en listas sobre el 34, 30, 34 creo que son. Bueno, hay ítems que nos pueden ayudar a filtrar, pero no tenemos una pregunta que nos diga, oiga, ¿usted está recibiendo o ha visto esto a través de un WhatsApp o a través de...? No, eso no está. Con lo cual, ¿qué tenemos nosotros para hacer? Pues utilizar las técnicas cualitativas, las entrevistas, los grupos de discusión y bajar al problema. ¿Por qué? Porque de esta forma se entiende que vamos a poder adoptar unas medidas preventivas o correctivas mucho más específicas y apropiadas y que vayan a abordar mejor el problema. Un problema que ya estamos viendo de una complejidad enorme. Porque si estamos hablando que el acoso laboral tiene una gran complejidad, pues esto yo creo que aún tiene más complejidad. ¿Por qué? Porque estamos ante algo que, para empezar, no se queda en las puertas de la empresa. Es que le das a un botón y ya no es que salga de las puertas de la empresa o salga de las fronteras de Euskadi, es que puede llegar a Canadá. Es que, y con la inteligencia artificial, ni siquiera hace falta que sea una información veraz. Es que cualquiera de las personas que estamos aquí, con cualquier herramienta y sin ser conocedores, como por ejemplo es mi caso, de utilizar ese tipo de herramientas, estoy segura que en un momento soy capaz de generar un vídeo falso, una imagen falsa o inclusive una conversación en la que cambie la voz por otra persona. Con lo cual, ya el ámbito es desproporcionado y es que el daño que se le puede hacer a la víctima, sin reducir el daño que sufre una víctima de acoso laboral o acoso sexual, vamos a decir, por los medios tradicionales, no es menospreciarlo, pero es que esto luego no podemos garantizar ni siquiera hasta dónde ha llegado, ni seguir el rastro, ni borrarlo. Entonces, ¿cómo vamos a reponer a esta persona a su estado de salud inicial?
Que vale, que no es un tema igual de la prevención, pero ¿cómo lo hacemos? Porque es algo que nos tenemos que preguntar todos, ¿no? Que a mí me parece que es muy importante. Y luego, bueno, el tema de los protocolos de actuación, ya lo han explicado. No voy a entrar sin protocolo único, protocolo de entrada única, 2 protocolos, 3, 4, no voy a entrar en esto, sí en la complejidad de la investigación. ¿Por qué? Por lo que os estoy contando ahora mismo, porque es que se complica mucho por lo que os acabo de decir. Sí que es verdad que se me ha dado la vuelta, perdón. Sí que es verdad que, por ejemplo, en cuanto a la evaluación de riesgos psicosociales, sí que quiero hacer una mención específica sobre ello. Y es que, claro, lo más importante es la calidad de las evaluaciones de riesgos psicosociales que estamos haciendo. Es verdad que nosotras desde el grupo estamos viendo que cada vez hay más evaluaciones hechas, pero ¿con qué calidad? ¿Y con qué objetivo? ¿Con el objetivo de cumplir un expediente? ¿O con el objetivo real que tendría que ser? Es decir, vamos a prevenir los riesgos porque ya no por imagen de empresa, sí, está claro que esto daña la imagen de empresa, está claro que esto tiene daños en la sociedad porque los accidentes no se consideran accidentes laborales, sino van como bajas de enfermedad común. No, porque es que las personas trabajadoras están sufriendo daños. Y las personas trabajadoras no tienen que ir a las empresas a sufrir daños. Entonces, claro, lo primero será tener unas evaluaciones de riesgos de calidad porque las personas empresarias también asuman la importancia que tiene prevenir los riesgos psicosociales en las empresas. Y ya para terminar mi intervención, que no me quiero liar mucho, unas últimas reflexiones. Lo primero que se nos ocurre, y digo en el grupo de psicosociales porque mis compañeras y mi compañero me han ayudado mucho con las presentaciones. ¿Cómo lo vamos a abordar? Porque, en serio, cuando hacemos la evaluación de riesgos psicosociales, ¿nos hace falta que haya ítems, o haya algún ítem que nos pregunte específicamente por si es el uso, o sea, si las TICs están implicadas o no en la violencia laboral que se está sufriendo? ¿O nos vale con utilizar una técnica cualitativa? ¿O hay que hacer las dos juntas? Que sería lo ideal. Bueno, ¿nos falta conocimiento del fenómeno de ciberacoso o lo queremos tapar? ¿Por qué no se identifican todas las conductas de ciberacoso que existen laboral y sexual por razón de sexo en las empresas? ¿Cuál es la causa de que no se esté identificando esto? No nos podemos olvidar, lo que decía, ciberacoso sexual por razón de sexo, de género, esto no lo podemos dejar aparte. Y cuando hablo además de introducir la perspectiva de género, no me refiero solamente aquí al acoso sexual y por razón de sexo, me refiero a todo el tipo de acoso, porque no es que sufran las mujeres más acoso sexual, es que ya está, ya lo han dicho, se sufre más acoso laboral. Bueno, eso, luego, como he dicho, que aparecerán nuevas dificultades en la investigación, el anonimato, no voy a entrar, lo han dicho los anteriores personas ponentes. Y otra cosa, claro, nos hace perder la perspectiva preventiva porque estamos hablando de utilizar protocolos. Vale, tenemos un protocolo en el que estamos investigando un caso, pero no podemos perder la perspectiva preventiva. Es decir, cuando terminemos nuestro protocolo, lo que tendremos que ver es, como ha dicho mi compañero, es qué ha fallado en la prevención de la empresa para facilitar que esto haya sucedido. Porque está claro que algo está fallando. ¿Tendremos una evaluación de riesgos psicosociales bien hecha? ¿O habremos visto, no, es que un 95% de las personas de la población que ha contestado me sale que está bien, o un 98% en violencia laboral no he visto nada en relaciones y apoyo social? Ya, pero es que tienes un 2% que ha dicho que ha sufrido acoso sexual. Es decir, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer un buen análisis y vamos a bajar a los datos, a los ítems, no solamente a las dimensiones globales, ¿no? Y bueno, y con esto ya finalizo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Eskerrik asko.